El combate entre Saúl Canelo Álvarez y el cubano William Skull, celebrado el pasado sábado en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, dejó una estela de críticas que opacó la victoria del campeón mexicano. Aunque Canelo se impuso por decisión unánime y sumó un nuevo título, el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), a su ya consolidada colección en la categoría supermediana, 168 libras. El espectáculo brindado sobre el ring fue catalogado por muchos como decepcionante, e incluso algunos lo definieron como la peor pelea en la historia del boxeo. Con tarjetas de 115 a 113, 116 a 112 y una más amplia de 119 a 100, Canelo obtuvo su victoria número 64 y consolidó su estatus como campeón indiscutible de las 4 organizaciones principales, FIB, AMB, CMB, OMB. No obstante, la falta de acción real durante los 12 asaltos provocó una ola de reacciones negativas tanto en medios como en redes sociales. Uno de los momentos más comentados fue un video que circuló ampliamente, donde ambos púgiles caminaban por el cuadrilátero sin lanzar golpes durante más de 20 segundos. Una escena que muchos consideraron una falta de respeto al público y al deporte. Los comentarios no se hicieron esperar. Un especialista sentenció que la pelea fue un somnífero 100%. Y responsabilizó directamente a Álvarez por escoger bulto tras bulto. Otro aficionado expresó: hay deportes que olvidan la esencia. Esto fue lamentable. No importa quién gane, ambos perdieron, el boxeo perdió más. La sensación generalizada fue que el encuentro estuvo muy por debajo de las expectativas, sobre todo tratándose de un evento estelar con una leyenda del boxeo como Canelo Álvarez como protagonista. Incluso el propio Canelo mostró su descontento con lo ocurrido. Tras la pelea declaró: no me gusta pelear con este tipo de peleadores. Llévatelo para Cuba. Quería dar una buena pelea, pero para dar una buena pelea se necesitan 2. Él vino a sobrevivir. La incomodidad del mexicano fue evidente no solo en sus palabras, sino también en el desarrollo del combate. Especialmente en el 9º round, cuando fue advertido por el árbitro tras lanzar un golpe bajo, posiblemente fruto de la frustración ante la estrategia excesivamente defensiva de su rival. Skull, oriundo de Matanzas, evitó en todo momento el intercambio frontal. Su plan fue claro: mantenerse a salvo, evitar el castigo y no asumir riesgos. Aunque en el 4º round Canelo logró acorralarlo y parecía que el dominio se intensificaría, el cubano resistió, sin ofrecer ofensiva significativa. En los asaltos finales, ya con la decisión prácticamente sellada a favor del jalisciense, Álvarez intentó cerrar con fuerza, pero Skull se mantuvo en pie, evitando ser noqueado. Pese a que el mexicano continúa como la figura dominante en las 168 libras, este combate reabre el debate sobre la calidad de sus oponentes y los criterios con los que se eligen. La afición, que esperaba un espectáculo a la altura de un campeón de su talla, se sintió defraudada, y la presión crece de cara a futuros compromisos. Ahora la atención se traslada al mes de septiembre, cuando Canelo enfrentará al estadounidense Terence Bud Crawford, considerado uno de los boxeadores más completos y talentosos de la actualidad. Crawford es uno de los mejores que hay y me gusta compartir el ring con ese tipo de boxeadores. Es mi placer, declaró el mexicano en Arabia Saudita. Con este nuevo reto, Canelo tiene la oportunidad de resarcirse ante su público y demostrar que pese a los tropiezos, sigue siendo un ícono vigente del boxeo mundial. Saúl Canelo Álvarez sumó una nueva victoria a su ya ilustre carrera, al imponerse por decisión unánime al cubano William Skull, en una pelea por el título mundial supermediano celebrada el sábado 3 de mayo, en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. El combate, pactado a 12 asaltos, fue el evento principal de una cartelera que también incluyó a otro púgil antillano, Brian León, quien salió vencedor por unanimidad frente a Aran Guerrero. Canelo, de 34 años, ingresó al cuadrilátero con un récord de 62 victorias, 2 derrotas y 2 empates, además de 39 knockouts, y tras su triunfo sobre Skull aumentó su foja a 6-3-2-2. El mexicano ha dominado la división de las 168 libras desde 2020, año en que comenzó su camino hacia la unificación de títulos ante rivales como Callum Smith y Billy Joe Saunders. En su última pelea, el 14 de septiembre de 2024, venció por decisión unánime a Edgar Berlanga, mostrando una precisión notable con un 49% de golpes de poder conectados. Esta vez, sin embargo, el espectáculo no alcanzó los niveles esperados. William Skull, de 31 años, llegaba con un invicto de 23 peleas ganadas, incluyendo 9 por la vía del knockout. Nacido en Matanzas y residente en Alemania, el indomable había conquistado el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, después de que Canelo declinara enfrentarlo en 2024. Su última actuación fue una victoria por decisión unánime sobre Vladimir Shishkin, donde demostró fortaleza defensiva y eficiencia con el golpeo. Con una ventaja de 3 pulgadas de alcance sobre Álvarez, Skull apostó a su estilo técnico, basado en el jab y el movimiento constante. En el desarrollo del combate, el cubano comenzó con una estrategia clara:
moverse y evitar el contacto directo. En los primeros 3 asaltos se mostró escurridizo, logrando incluso conectar los mejores golpes en el tercero. El cuarto y quinto asalto mostraron a un Canelo menos activo, mientras Cole aprovechaba la distancia para marcar puntos. Sin embargo, en el sexto round el mexicano cambió el ritmo al presionar con mayor intensidad y conectar golpes al cuerpo, incluyendo un potente gancho al hígado que marcó un punto de inflexión. Del séptimo al noveno asalto, la dinámica se mantuvo. Canelo presionaba, mientras Cole evitaba el intercambio con entradas y salidas rápidas. No obstante, en el noveno round el cubano logró impactar en varias ocasiones el rostro del mexicano, lo que generó cierta reacción del público. El décimo fue favorable a Cole, quien encontró mejor los espacios, mientras que el undécimo resultó parejo, aunque con poca acción ofensiva clara de ambos lados. En el duodécimo y último asalto, se incrementó el volumen de golpes, pero sin un dominio claro. Finalmente, las tarjetas de los jueces reflejaron la superioridad del mexicano en potencia y golpes efectivos. Aunque fue un combate trabado y carente de emoción en largos tramos, la victoria de Canelo por decisión unánime fue justa. Cole, pese a perder el invicto, dejó claro que su estilo incómodo y técnico puede complicar a cualquier rival. A pesar del revés, el cubano se llevó una recompensa inesperada. $6 millones ingresaron a su cuenta bancaria, una cifra que nunca antes había alcanzado en su carrera profesional. Para Canelo, fue una noche de trabajo difícil, pero suficiente para conservar su reinado en las 168 libras. La atención ahora se centra en su posible enfrentamiento de septiembre ante Terence Crawford, un duelo que promete mayores emociones y un reto de primer nivel. La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y el cubano William Cole, celebrada en Riad, Arabia Saudita, pasará a la historia del boxeo no solo por consagrar nuevamente al mexicano como campeón indiscutido del peso supermediano, sino también por haber registrado la menor cantidad de golpes combinados en un combate de campeonato en los últimos 40 años, según el sistema de estadísticas CompuBox. A pesar de que Álvarez se llevó la victoria por decisión unánime y recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, la actuación de ambos púgiles dejó un sabor amargo entre aficionados y especialistas por la falta de acción sobre el cuadrilátero. El combate estuvo marcado por la escasa ofensiva y el predominio de una estrategia conservadora por parte de Cole, quien evitó los intercambios y se dedicó a moverse por todo el ring para esquivar los ataques del mexicano. CompuBox reportó que ambos boxeadores lanzaron un total de apenas 445 golpes, la cifra más baja registrada, en una pelea de 12 asaltos desde que se llevan estadísticas oficiales. Álvarez conectó 56 golpes de 152 lanzados, para una efectividad del 36.8%, mientras que Cole conectó 55 de 293, con una pobre efectividad del 18.8%. La frustración fue evidente tanto en el rostro de Álvarez como entre los asistentes al ANB Arena, quienes esperaban una contienda más vibrante dada la importancia del evento. Canelo, aunque claramente superior en control del ring y en las tarjetas de los jueces, no pudo imponer su estilo habitual ni llevar a su oponente a un terreno de confrontación. Del total de sus golpes efectivos, 40 fueron de poder al cuerpo, frente a apenas 6 del cubano, lo que demuestra que el mexicano buscó desgastar físicamente a Cole, aunque sin éxito rotundo. Por su parte, Cole logró conectar 22 impactos a la cabeza de Canelo, superando los 8 que recibió del mexicano en ese mismo rubro. Sin embargo, esta estadística no se tradujo en peligro real para Álvarez, quien nunca estuvo en apuros ni se vio afectado por el planteamiento del antillano. La pelea fue pareja desde el punto de vista numérico, pero la falta de contundencia y la limitada intención ofensiva, especialmente por parte del cubano, marcaron negativamente el espectáculo. Los jueces puntuaron la pelea 115 a 113, 116 a 112 y 119 a 109 a favor de Canelo, quien con esta victoria se convirtió en el primer boxeador en la era de los 4 organismos en ser campeón indiscutido en 2 ocasiones dentro de una misma división. A pesar del resultado histórico, la atención se desvió rápidamente hacia el próximo reto del mexicano, cuando en el mismo ring, el influyente promotor Turki Al-Sheikh anunció su enfrentamiento contra Terence Crawford en septiembre, en Las Vegas. Este combate promete emociones muy distintas y ya genera expectativas como uno de los grandes choques del año. El duelo ante Cole, por más que consagró nuevamente a Álvarez, también dejó una advertencia para el futuro. Los récords también se escriben por lo que no se hace. La noche en Riad será recordada por la historia, aunque no por las mejores razones. El boxeo mundial vuelve a estremecerse con un anuncio que promete ser uno de los más mediáticos y esperados del año. Saúl Canelo Álvarez se enfrentará al estadounidense Terence Crawford en septiembre, en un combate que se celebrará en Las Vegas, y que podría definir al mejor libra por libra del planeta. Este anuncio llegó justo después de que el mexicano recuperara su condición de campeón indiscutible del peso supermediano, al vencer por decisión unánime al cubano William Cole en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.
Con este triunfo, Álvarez 6-3-2-2-39 co. volvió a unificar los 4 cinturones de la categoría al arrebatarle a Skull el título de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, el único que había perdido en 2024 tras haber sido despojado de él. La pelea ante Skull fue técnicamente controlada por el mexicano, aunque no estuvo exenta de críticas por su bajo nivel de acción. Los jueces marcaron 115-113, 116-112 y 119-109 a favor del tapatío, quien debutó en suelo árabe tras una carrera forjada entre México y Estados Unidos. Sin embargo, las estadísticas de CompuBox revelaron una actuación inusualmente pasiva por parte de ambos contendientes. Canelo lanzó solo 152 golpes y Skull 293, para un total combinado de 445. La cifra más baja registrada en una pelea de 12 asaltos en los 40 años de historia de CompuBox. Además, los 152 golpes lanzados por el mexicano representaron la segunda menor cantidad de su carrera en un combate de esa duración. Pese al bajo volumen de golpes, Canelo fue el más efectivo. En el último asalto conectó 10 golpes, su mayor número en la pelea, mientras que durante el resto del combate ni él ni Skull lograron superar los 7 impactos por asalto. El mexicano promedió 5 golpes por asalto y 40 de sus 48 golpes de poder fueron al cuerpo, lo que demuestra su estrategia de desgaste físico. En contraste, Skull se dedicó a desplazarse constantemente sobre el ring, evitando los intercambios, lo que frustró visiblemente al mexicano. Skull no vino a pelear, declaró Canelo con molestia tras el combate, dejando claro que esperaba una pelea más activa de su rival. Durante la ceremonia posterior a la pelea, el influyente promotor saudita Turki Al-Sheikh subió al cuadrilátero para anunciar oficialmente el enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, y entregó al mexicano un vistoso cinturón de la revista Ring Magazine. En medio del ring, ambos púgiles protagonizaron un tenso cara a cara que dejó al público anticipando una guerra deportiva. Espero que esa pelea de septiembre sea diferente, dijo Álvarez, dejando entrever su deseo de un combate más exigente y de mayor intensidad que el vivido ante Skull. Con esta victoria, Canelo entra a los libros de historia al convertirse en el cuarto boxeador en la era de los 4 organismos en coronarse campeón indiscutible en 2 ocasiones, y el primero en hacerlo 2 veces dentro de la misma categoría, el peso supermediano. La pelea contra Crawford, quien ha sido campeón mundial en 3 divisiones diferentes y también ostenta el estatus de indiscutible, representa una prueba monumental. Enfrentarán estilos, trayectorias y legados distintos, pero con un mismo objetivo: consolidarse como el rey indiscutido del boxeo moderno. Jaime Munguía logró tomarse la revancha ante el francés Bruno Sureis, venciéndolo por decisión unánime en una noche de emociones intensas desde Arabia Saudita. Aunque no consiguió el knockout que anhelaba para saldar cuentas con contundencia, el tijuanense logró imponer su ritmo de combate y revertir la sorpresiva derrota sufrida en diciembre, cuando Sureis lo noqueó en 6 asaltos en el Estadio Caliente. Esta vez Munguía mostró una versión más madura, paciente y defensivamente más sólida, estrenando además esquina con el reconocido entrenador Eddie Reynoso. Las tarjetas reflejaron el dominio de Munguía durante los 12 asaltos, 116-112, 117-111 y 117-111. Sin embargo, el combate estuvo lejos de ser un paseo para el mexicano. Sureis llegó bien preparado, con una defensa férrea y una movilidad que le permitió esquivar gran parte de las ofensivas lanzadas por Jaime. Desde el primer round, ambos se mostraron cautelosos, conscientes del poder en los puños del rival. Munguía buscó castigar las zonas blandas desde temprano con su característico gancho al hígado, pero la precisión no lo acompañó. La pelea transcurrió con un ritmo constante, sin que ninguno de los dos tomara riesgos desmedidos. Sureis se movía bien por el ring, utilizaba el jab con inteligencia y buscaba los contragolpes. Munguía, por su parte, trataba de presionar y cortar el ring, pero sus combinaciones no lograban perforar del todo la guardia del francés. A pesar de lanzar más golpes, la falta de contundencia en los impactos impidió que el mexicano inclinara definitivamente la balanza con un knockout. Eddie Reynoso, desde la esquina, fue pieza clave en mantener el enfoque del tijuanense. Le pidió mantener la guardia alta, mover la cintura y evitar los contragolpes de Sureis. Jaime respondió con disciplina, aunque por momentos se le vio frustrado ante la resistencia del rival. Cada vez que parecía que podía cerrar un buen asalto, Sureis se escabullía y respondía con alguna mano aislada que mantenía el respeto de Munguía. La presión de Jaime fue constante, especialmente en los asaltos finales. En varias ocasiones logró llevar a Sureis contra las cuerdas y conectar combinaciones de hasta 6 golpes, aunque sin el impacto necesario para hacer tambalear al francés. Sureis, con buen desplazamiento y una guardia cerrada, absorbió el castigo sin caer, cumpliendo su promesa de resistir. La afición en Arabia Saudita no dejó de corear México, empujando a su peleador a buscar la definición. Aunque no llegó el knockout, Munguía fue claramente superior. Se mantuvo como el agresor en todo momento, buscó el cuerpo de su rival constantemente
y ejecutó el plan de pelea propuesto por Reynoso con disciplina. Suárez ofreció resistencia y peligrosidad esporádica, pero no fue suficiente para repetir la hazaña de diciembre. Con esta victoria, Jaime Munguía no solo se quita una espina importante, sino que reabre la puerta hacia una pelea titular en el peso supermediano. Consolidado bajo la tutela de Reynoso, su evolución es evidente. Ahora, con su récord intacto tras la revancha, busca un nuevo reto ante un rival de mayor renombre y con un cinturón en juego. La decepcionante actuación de Ryan García frente a Rolly Romero dejó un sabor amargo entre los aficionados al boxeo, pero también entre las leyendas del deporte como Juan Manuel Márquez, quien no ocultó su frustración ante el desempeño del joven californiano. En declaraciones ofrecidas a Probox TV, el ex campeón mundial mexicano se mostró visiblemente desilusionado no solo por el resultado, sino por la falta de entrega en una velada que prometía mucho más, especialmente por los nombres involucrados. La función del viernes en Nueva York fue una de las más esperadas, con combates que parecían tener todos los ingredientes para emocionar al público, particularmente en la pelea estelar entre Ryan García y Rolly Romero por el título mundial welter de la AMB. Sin embargo, el desarrollo del combate estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas. Márquez señaló que esperaba enfrentamientos competitivos, con alto nivel técnico y emocional, pero lo que presenció fue una noche gris, marcada por la ineficacia ofensiva y la falta de determinación por parte de figuras como García. La derrota de Ryan fue contundente. Aunque comenzó la pelea con cierto ritmo, una caída en el segundo asalto cambió completamente la dinámica. Desde ese momento, García adoptó una postura defensiva, tirando pocos golpes y sin encontrar la manera de recuperar terreno. Pese a que estaba arriba en 2 de las tarjetas hasta el octavo asalto, Rolly Romero logró revertir la situación con agresividad y un enfoque más claro, llevándose la victoria por decisión unánime y coronándose como campeón. Márquez fue tajante al afirmar que Ryan dejó mucho que desear. A su juicio, esta era la ocasión para demostrar que su victoria sobre Devin Haney no fue una casualidad, y que podía consolidarse como una figura real en el boxeo de élite. Tenía que demostrar poder, velocidad, y que lo de aquella noche con Haney no fue por la situación del antidoping o las libras de más. Pero quedó claro que sí dejó muchas dudas, sentenció el Dinamita. La crítica de Márquez no se limitó al resultado, sino también a la actitud. Para él, Ryan quiso ganar una pelea de campeonato mundial solo con el JAB, sin asumir el riesgo necesario ni mostrar el hambre de campeón. Si quieres ser campeón del mundo, tienes que ser agresivo, lanzar golpes y marcar la diferencia en cada pelea, afirmó con contundencia. Por su parte, Márquez también reconoció el mérito de Rolly Romero, quien supo ejecutar un plan inteligente, alternando ataque y defensa para controlar la pelea en los momentos clave. Pero el foco de la crítica fue García, de quien se esperaba una respuesta más sólida y convincente tras la controversia generada en sus combates anteriores. Con esta actuación, Ryan García vuelve a quedar bajo una nube de incertidumbre. Las expectativas que generó con su victoria sobre Haney y su proyección mediática no se reflejaron en el ring, y ahora su futuro inmediato en la división luce más incierto que nunca. Para figuras como Juan Manuel Márquez, el joven púgil tiene todavía mucho que demostrar si realmente quiere dejar huella en el boxeo profesional. La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y William Skoll en Arabia Saudita no solo dejó insatisfechos a miles de aficionados, sino también a una leyenda del boxeo mexicano como Julio César Chávez, quien no pudo ocultar su molestia por la actuación del cubano durante la transmisión de Box Azteca. Chávez, siempre apasionado y directo, expresó sin filtro su frustración ante la actitud pasiva y evasiva de Skoll, quien durante los 12 asaltos evitó en todo momento el intercambio con el mexicano, optando por moverse constantemente por el ring sin lanzar ofensiva significativa. Desde los primeros asaltos, el enojo de Chávez fue evidente. Observando cómo Skoll apenas se dedicaba a lanzar golpes, el ídolo de México comentó con ironía que había mucho ruido y pocas nueces. La falta de acción real lo llevó a cuestionar directamente al peleador cubano con frases como ¿vas a pelear o qué chindos?, dando voz al sentir de millones que esperaban un combate competitivo y emocionante. Conforme avanzaban los rounds y Skoll mantenía su estrategia de desplazarse por el ring sin confrontar, la frustración de Chávez aumentaba. Estamos encabrondos, pinche cubano, nomás vino a hacernos pendejese a todos, soltó sin reservas al final del combate, visiblemente molesto por la falta de compromiso del rival de Canelo. Chávez, quien ha sido uno de los analistas más respetados en el boxeo mexicano, no encontró justificación en la actitud del cubano, y fue más allá al decir que estaban mejor los comerciales que la pelea. Durante la transmisión, el legendario ex campeón del mundo también dirigió algunas críticas a Canelo, exhortándolo a cambiar de estrategia y atacar más el cuerpo para reducir el movimiento del escurridizo Skoll. También Canelo debe irse un poquito abajo, no nada más golpear arriba, porque el cubano trae muchas piernas, señaló con tono crítico pero constructivo,
buscando una solución desde la narración en vivo ante lo que parecía una pelea estancada. Al término del sexto asalto, Chávez incluso bromeó diciendo que el combate era tan aburrido que prefería ver los comerciales, y sugirió con sarcasmo que el organizador del evento, Turki Al-Sheikh, lo bajara a la chingada, en referencia al peleador cubano que en ningún momento intentó arriesgar para ganar. A esas alturas, la paciencia del gran campeón mexicano ya se había agotado. Lo que más molestó a Chávez no fue simplemente la derrota de Skull, sino la manera en la que desperdició una oportunidad de oro al estar en un escenario tan importante frente a un campeón como Canelo Álvarez. Su falta de ofensiva, su negativa a intercambiar golpes y su enfoque en simplemente sobrevivir arriba del ring, provocaron una de las reacciones más enérgicas que se le recuerdan a Chávez en su faceta de comentarista. Se aventó el maratón, concluyó el ídolo resignado, ante una de las peleas más decepcionantes de los últimos tiempos. Así, la noche que prometía ser histórica terminó empañada por la inacción de un rival que, a ojos de Chávez y muchos otros, simplemente no quiso pelear. Rafael Divino Espinosa consolidó su reinado en la división pluma al defender con éxito su título mundial de la OMB, tras noquear técnicamente a Edward Vázquez en el séptimo asalto, en la pelea coestelar de la cartelera encabezada por Naoya Inoue contra Ramón Cárdenas en Las Vegas. El mexicano, invicto y con un récord de 27-0, 23 knockouts, mostró su poder y destreza en el ring, dominando a un Vázquez que a pesar de sus esfuerzos no pudo superar la diferencia de tamaño y pegada. La pelea comenzó de manera cautelosa, con ambos boxeadores midiendo sus fuerzas en el primer asalto. Espinosa impuso su ritmo con golpes curvos de gran calibre, mientras Vázquez buscaba encontrar la distancia. Aunque el tejano intentó contrarrestar la ofensiva del campeón, Espinosa se mostró seguro y controló las acciones. En el segundo round, Vázquez salió con mayor ímpetu, intentando conectar combinaciones tanto arriba como abajo, pero Espinosa poco a poco se fue acomodando en el combate, respondiendo con eficacia y manteniendo el dominio. El tercer asalto fue de alta intensidad. Vázquez comenzó con fuerza, logrando conectar varias manos claras que parecían afectar al campeón, pero Espinosa respondió de inmediato con un par de uppercuts de derecha que detuvieron el avance de su rival. Al final del round, Espinosa conectó un gancho al hígado que hizo retroceder a Vázquez, dejando claro quién llevaba la iniciativa. Para el cuarto round, Espinosa no permitió que Vázquez tomara control, dominando con combinaciones arriba y abajo, y lanzando varios golpes al cuerpo que comenzaron a desgastar al tejano. En el quinto asalto, Espinosa mostró su poderío con uppers que ponían en problemas a Vázquez. El referee estuvo cerca de intervenir, ya que el tejano parecía al borde del colapso, pero Vázquez logró mantenerse en pie. En el sexto, Vázquez logró conectar algunas manos, aprovechando que Espinosa parecía bajar ligeramente el ritmo. A pesar de la valentía de Vázquez, la pelea se mantenía en la balanza, aunque el mexicano seguía dominando. El séptimo asalto fue decisivo. Vázquez comenzó bien, pero Espinosa rápidamente analizó su oponente y lanzó una ráfaga de uppercuts que arrinconaron a Vázquez en las cuerdas. Con una combinación de golpes arriba y abajo, Espinosa obligó al referee a detener el combate, asegurando así su tercera defensa exitosa del cinturón. Con esta victoria, Espinosa reafirmó su posición como uno de los campeones más sólidos de la división pluma. Su pegada, combinada con una excelente estrategia y resistencia, le permitió desgastar a Vázquez, quien no pudo contrarrestar la presión constante del mexicano. La victoria también consolidó su estatus como uno de los boxeadores más emocionantes y poderosos de la división, y su récord invicto sigue siendo un testimonio de su talento y dedicación al boxeo. La pelea, que formó parte de una exitosa cartelera del 5 de mayo, fue vista por más de 15,000 aficionados, quienes fueron testigos de la calidad y destreza de Espinosa, quien sigue demostrando por qué es el campeón mundial pluma.